Nadie nos ha enseñado la fórmula secreta. En paralelo, nosotros hemos crecido con otras empresas, controles y procesos. Si uno lleva a cabo esa metodología, garantizas que un proyecto sea exitoso. Y que al menos en el camino, pues cometas la menor cantidad de errores posibles que hagan que te quemes dentro de la industria. No todo te la sabes tú. O sea, lo importante también es tratar de aprender de otros líderes, ¿no? Crecer a partir de referidos y recomendaciones está bien, pero que al final pues es difícil de pronosticar porque pues, las referencias y las recomendaciones no siempre dependen de ti. Efectivamente, o sea, no teníamos que hacer absolutamente ningún esfuerzo por buscar un cliente. Yo tengo un socio que es mi hermano. Entonces, de repente, el saber dividir este tema de negocios familiares creo que nos ha servido mucho. Siempre que exista alguna diferencia, algo que te moleste, que te incomode, tienes que saber encontrar el espacio para tener esos cleaning talks. Todos quieren crecer rápido, pero pocos saben qué decisiones hay que tomar para no romper el negocio en el camino. Hoy me acompaña Nacho Famanía, él es co-CEO de Ifato, una empresa que opera más de 1,000 eventos al año y ha trabajado con marcas y foros de los más exigentes en México. Y en este episodio pues vamos a hablar de qué sí es lo que acelera el crecimiento, qué lo frena y qué errores te pueden costar caro cuando creces rápido. Así que bienvenido Nacho a Crecedorex, un gusto tenerte el día de hoy. Un gusto, un placer, Manuel. Gracias por recibirme. Bien, Nacho, pues me gustaría empezar con la clásica pregunta con la que iniciamos el episodio, que es, pues bueno, Nacho, ¿qué es Ifato? ¿A qué se dedica Ifato? ¿Y cómo ha crecido en los últimos años? Bueno, Ifato es, en realidad ya somos un holding Ujú. que lo componen 4 diferentes agencias, pero la gran mayoría, bueno, conoce a Ifato, que es la agencia fundadora. Ifato es una agencia, nos especializamos en el experiential marketing. De hecho, nos consideramos los creadores del full experiential marketing. ¿Y qué es lo que somos? Bueno, principalmente hacemos eventos corporativos de todo tipo, desde un lanzamiento de un producto, una conferencia de prensa, una pasarela, un fashion show, llevamos ya 30 años en la industria. Nosotros estuvimos en esa ola de los fundadores, más bien, u te voy a platicar. Hace 30 años, 40 años, el marketing empezó a cambiar mucho. Anteriormente, las empresas, el 90%, 95% de sus inversiones se invertían en el ATL, en el above the line. ¿Qué es esto? En los medios tradicionales, que es radio, televisión, prensa, espectaculares, etcétera. Y dejaban, si acaso, un 5%, un 10% como máximo, a lo que era el contacto uno a uno con los consumidores, que podría ser una promoción, podría ser una convención, un evento por ahí. Y eso ha venido cambiando dramáticamente de 30 a 40 años para acá. Y nosotros hemos estado en esa curva. Hoy por hoy ya pues, prácticamente puede ser hasta el 40-60, el 60% ya son inversiones en BTL, el below the line, que es, imagínate una línea imaginaria entre el above the line y below the line. Esa línea imaginaria, eh, ahora ya digamos que el 60% de las inversiones son en BTL, y que entra en el BTL es todo lo que tiene que ver el consumidor, todo lo que tiene que ver contacto uno a uno con el consumidor. Son eventos presenciales, es el marketing directo, una promoción omnicanal, una promoción en punto de venta, relaciones públicas. Entonces, se encontró y se ha demostrado que un consumidor necesitaba 7 veces ver una marca para empezarla a conocer, a reconocer y a pensar en evaluar consumirla. Y en lo que es el below the line, en lo que son los eventos, pues tú o vas a una tienda de autoservicio o una activación aquí en la calle y te están dando un sampling. Entonces, conoces el producto sí o sí y ahí mismo se puede convertir en una venta.
Entonces no necesitas invertir esas 7 veces en empezar a ubicar un producto. Entonces, nosotros somos expertos en el Below the Line. No somos los fundadores, pero sí somos de las primeras empresas que estuvimos en esa curva. Claro. Ahora, Nacho, tú construiste Ifato desde cero. ¿Cómo le haces para construir una empresa de 0 a 200 colaboradores en muy poco tiempo? Pues echándole muchas ganas, entregándote y haciendo las cosas bien. Yo creo que ese es, si me preguntas el core, soy un apasionado por hacer las cosas bien desde el principio y la verdad es que somos muy entrones. O sea, yo te diría, nosotros nos pudimos haber quedado como agencia referente en la parte de eventos corporativos y hasta ahí, pero siempre hemos estado, lo tenemos impregnado y tatuado en nuestro ADN. Constantemente estamos innovando, reinventándonos. Yo soy emprendedor nato. Entonces, en lugar de estar abriendo diferentes proyectos y diferentes negocios, emprendo abriendo diferentes unidades de negocio. Te platico, iniciamos en realidad haciendo tocadas de rock hace 30 años. Eh, nos, Nosotros éramos los managers de los grupos de rock en la prepa, eh, y de repente, siendo los managers, nos dimos cuenta que, bueno, pues quizás una tocada era buen negocio. Después empezamos a hacer pues las tocadas más grandes del norte de la ciudad. Nosotros somos de Satélite y nos convertimos en el OCESA de Satélite. Organizamos las principales fiestas, después organizábamos los eventos para que los chavos pudieran recaudar fondos para sus graduaciones o sus viajes de graduación. Eh, Después éramos 3, 4 empresas las que dominábamos la ciudad, toda la ciudad de México. Entonces, para que los chavos pudieran recaudar fondos, hacían un cóctel, hacían fiestas, hacíamos las fiestas del colegio alemán, las comidas del Alexander, y eran, pues así dominamos toda la Ciudad de México. Bueno, no dominamos estas 4 empresas, peinábamos todo y nos encargamos de hacer todos los cócteles. De ahí las marcas nos conocen. Las marcas no tenían tanto, no existían las redes sociales. Entonces nosotros sí teníamos cautivo a los chavos de prepa y de universidad. Manejábamos las relaciones públicas también de Grupo Alebrije. Entonces teníamos nuestro grupo de líderes de opinión y que nos ayudaba a vender boletos y a llenar las fiestas. Las marcas nos conocen y nos dicen, oye, tú convocas muy bien, tú llenas eventos, pues ayúdame a llevar 1,000 personas a los MTV Video Music Awards. Ah, perfecto. Pues, ¿quién no quería ir a los MTV Video Music Awards hace 30 años, no? Entonces, para el lanzamiento de Listerine, para el lanzamiento de Axe, entonces, diferentes corporativos empiezan a contratarnos para llenar sus eventos. Después las marcas dicen, oye, ustedes producen bien, ¿por qué no produces mi fashion show? ¿Por qué no produces mi evento? Entonces, fueron 10 años que transcurrieron en donde tuvimos una línea de negocio de eventos corporativos y eventos estudiantiles. Y hace 20 años dijimos, no, ya, paremos los eventos estudiantiles y nos dedicamos única y exclusivamente a eventos corporativos. Después abrimos el área de promociones, el área omnicanal, en donde ha crecido muchísimo hacer este tipo de experiencias y promociones. Después abrimos una agencia digital, en donde tenemos otros 2 socios. Abrimos posteriormente el área de congreso y convenciones, en donde hoy tenemos un departamento, un área muy grande de Meeting Planner, donde nos hemos convertido en referentes, hemos obtenido varios premios nacionales e internacionales. Empezamos a trabajar a nivel internacional. Fíjate que venían varios clientes acá a México y les encantaba nuestra chamba. Les encantaba. Hicimos durante 12 años, produjimos La Ciudad de las Ideas. Entonces venían muchos speakers. Era un festival de mentes brillantes donde conocías a gente interesantísima. Les gustaba nuestra forma de trabajo y nos empezaron a llevar a diferentes regiones. Hicimos el Harvard Business Review Summit de Latinoamérica. Les gustó nuestro trabajo y nos llevaron a hacer ese evento también a todo
eh, Sudamérica. El MTech, que se llama el Emerging Technologies, es el evento del MIT, que les gustó también y nos llevaron a hacerlo. Hicimos varios años un evento en San Francisco que se llama el Mexican. Era demostrar al mundo todo ese talento mexicano, pero que ya radica en diferentes partes fuera de México. Y hicimos la inauguración y el evento de clausura del G20. También eso nos abrió las puertas a nivel internacional, y recientemente el año pasado hicimos el evento del World Economic Forum. Entonces, pues de alguna forma, eh, pues empezó en algo chico, pero eso de tener tatuado, de hacer las cosas muy bien, siempre ha sido lo que eh, Llevado a crecer. nos ha llevado a crecer, y pues los retos, ¿no? O sea, si nadie nos ha enseñado la fórmula secreta, nadie, no, la realidad es que en paralelo nosotros hemos crecido con otras empresas. Nunca hubo un referente que digas, pues aquí en México sí había un referente en Estados Unidos, en España, pero aquí en México no había un referente a quien copiarle, a quien seguirle. Entonces nosotros hemos estado probando y midiendo qué funciona y qué no funciona, ¿no? Entonces también eso nos encanta, nos apasiona, y es una adrenalina el que tiene, o sea, el amante del marketing y el amante de la producción. Es un rush que por más, o sea, sí es muy, sacrificas muchas cosas, o sea, puede ser el nacimiento de tus hijos, puede ser el cumpleaños de tu mejor amigo, pero la chamba también te recompensa muchísimo. Claro. Entonces, justo regresando a la pregunta de, bueno, ¿cómo le haces para crecer una empresa de 0 a 200 empleados? Pues creo que ya con este detalle yo rescato como las claves, ¿no? Y es, bueno, pues el echarle ganas y hacer las cosas bien, no solo es desde esta postura romántica o conceptual, sino pues básicamente pues es hacer que a través de, digamos, dar una buena experiencia al cliente, pues hacer que el cliente te recompre, que el cliente te refiera. Y por el otro lado, se me hace muy interesante esta idea de abrir nuevas unidades de negocio, porque pues creo que como empresario siempre tienes o llega un momento en el camino empresarial donde tienes esta pues decisión de abro otra empresa de un giro totalmente diferente, o emprendo dentro de mi propio negocio y abro otra unidad de negocio. Y pues entiendo también que esto también les ha permitido crecer más rápido, porque de alguna forma el cliente que ya es de una unidad de negocio y les conoce por ser buenos, pues de alguna forma trasladas esa confianza a las otras unidades de negocio, y pues tal vez puedes pues generar clientes más rápido, ¿no? Entonces hacia allá entiendo que va la fórmula de Ifato. Sí, y lo complementaría con tres cosas. Una es el tener estos controles y procesos. Nosotros hemos venido mapeando muy bien los procesos y tener nuestra propia metodología. O sea, ¿qué se necesita para que un proyecto sea exitoso? Entonces hemos creado una metodología de 113 pasos, en donde si uno lleva a cabo esa metodología, garantizas que un proyecto sea exitoso. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, de las producciones en Japón o en Estados Unidos, el mexicano tiende a no dedicarle tanto tiempo a la preproducción, a planear un proyecto. Pero si un proyecto viene bien preproducido, si tú ya te estás imaginando cómo va a suceder el evento, cumples con todas esas, eh, con ese checklist, ya llevas el 90% de garantía de que tu proyecto va a ser exitoso. Y ya el 10% es la implementación, es la ejecución. Así se produce mucho en Estados Unidos. Aquí en México somos muy dados a reaccionar en campo y ver cómo lo solucionas. Nosotros, la realidad es que desde el principio hemos sido muy dados a preproducir los proyectos y enfocarnos en que ya que llegues al proyecto, pues ya sabes qué va a suceder, quién lo va a hacer, cómo va a suceder, etcétera. Eh, entonces esa parte de los procesos es muy importante. Otra es pues el siempre cuidar mucho el servicio al cliente, ¿no? Entonces
desde también seleccionar al personal. O sea, tú sabes, o sea, el dueño va a llegar y va a ver un papelito y lo va a recoger porque le duele y no le gusta ver el evento sucio. Y tú puedes aventar una basurita y ves un colaborador y hay colaboradores que se pasan. Pues ese quizás no es el que estás buscando tú. O sea, quieres que también al que le duela ver una basurita en el piso, ¿no? Entonces, hay que saber seleccionar muy bien al equipo y tratar de que tengan este mismo ADN. Claro. Ahora, creo que a lo largo de la historia de Ifato, pues les ha tocado cambiar de ligas, ¿no? Tal vez pasar de ligas de cierto tipo de empresas a empresas o marcas más grandes y en el camino, pues me imagino la exigencia es mayor. Seguramente allá afuera hay empresarios, hay empresas que están buscando ir también upmarket. Entonces, en tu opinión, en tu experiencia, ¿qué es lo que normalmente debe o qué le recomendarías a estas empresas que buscan cambiar de ligas a ligas más grandes, digamos, de cómo prepararse hacia lo interno, ¿no? Creo que uno es el tema de los procesos, el tema de las personas, pero qué más les podrías recomendar? O sea, pues primero, sin tener, irte a paso firme. O sea, irte a paso firme, irte eh, afianzar muy bien. Si todavía no dominas un proceso, replantear y a ver, identificar qué es lo que te falta para que ya un primer bloque de tipo de proyectos te salgan bien. Y después, por ejemplo, ya que hiciste bien, ya que dominaste una industria, bueno, ya te brincas a la siguiente. Ya que hiciste muy bien un proyecto a nivel nacional, ya puedes voltear a ver un proyecto internacional. Entonces, em, y también ser muy autocrítico. Yo soy muy creyente también que los errores son nuestros principales maestros. Si te equivocas, la idea es que no nada más el error se lo quede un grupo de personas. O sea, si nosotros le dedicamos tiempo a analizar qué nos faltó en ese proyecto, en qué nos equivocamos y cómo podemos aprender, ahí vamos perfeccionando esa metodología que te dije de 113 pasos. No no iniciaron 113 pasos, iniciaron quizás 20 y fuimos agregando ciertos procesos y ciertos formatos, pasos que en el camino fuimos identificando. Entonces, creo que esta parte de aprender de los errores es fundamental. Sí, incluso complementándote, algo que a mí me ha servido es también, pues, conocer cuáles son los estándares en las diferentes ligas, ¿no? Voy a poner una analogía tal vez un poquito fuera del tema, pero pues busco ejemplificarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a comer a los tacos de la esquina, tienes cierto estándar como cliente, ¿no? Igual y tal vez asumes que pues la comida va a estar muy rica, pero igual y no va a estar tan limpio el lugar, ¿no? Versus si vas a un restaurante con estrellas Michelin. Tu estándar como cliente es diferente, ¿sí? Entonces, creo que cuando buscas pues cambiar de ligas, algo que puede ser una buena recomendación es investigar y entender cuáles son los estándares de las ligas de arriba o de la industria o del mercado que quieras ir a entrar. Y creo que eso te permite prever y ajustar tus procesos, ajustar tu organización a esos estándares y que al menos en el camino, pues cometas la menor cantidad de errores posibles que hagan que te quemes dentro de la industria. Eso es algo de lo que yo he hecho y bueno, creo que es algo que podría ser útil allá quien nos esté viendo. No, totalmente. Y otra es también, o sea, tratar de, por ejemplo, nosotros trabajamos por células de trabajo. Cada célula tiene un componente, o sea, tiene productores, tiene equipos de cuentas, de vendedores y tiene un equipo de creativo y diseño. Y pues también puedes tener tu célula y escuela. Algo que me llamó mucho la atención, uno de nuestros directores trabajó muchos años en Starbucks. Y aquí abajito, aquí a pasos, tenemos el corporativo de, de Alsea, que tiene una de sus empresas es Starbucks, y por ejemplo, podemos ver que hay dos Starbucks en el mismo edificio. No sé si lo han detectado. Sí, sí, sí. Hay un Starbucks al frente y hay un Starbucks atrás.
¿Y por qué lo hacen? En ese edificio está el corporativo y tienen el Starbucks Escuela, en donde ahí están lanzando diferentes productos. Si cambian un proceso, no lo cambian en todas las sucursales. Entonces Es como su pequeño laboratorio. es un pequeño laboratorio. Qué interesante. Sí, sí, entonces también hemos nosotros adoptado ese tipo de prácticas de otras empresas, de otros giros, y ver, a ver, ¿sabes qué? Esto me gustó, vamos a adoptarlo. Siempre hemos traído también, Fer, Luis y yo, somos 3 socios, pues también nos hemos dejado asesorar mucho de expertos, ¿no? Desde un action coach, en donde tenemos hace 20 años nuestro primer coach, después, la metodología de Adices, después, llegamos a trabajar con Daniel Marcos, llegamos, a trabajar, con diferentes, participamos en diferentes asociaciones. Yo llevo 15 años estando en YPO, Fer y Luis en Borniria. Entonces, no todo te la sabes tú. O sea, lo importante también es tratar de aprender de otros líderes, ¿no? Y gente que también se ha equivocado y que esos errores y esas equivocaciones de otros valen oro. Entonces tú estás viendo, oye, y también irte a desayunar con él, oye, yo traigo este tema, veo que tú tuviste temas de sucesión, tuviste temas de cómo lo resolviste. Entonces ese network es importantísimo. Claro. Ahora, ya nada más para cerrar el tema del upmarket, de crecer a otras, ya sea industrias o mercados más grandes. Por ejemplo, creo que pues quien está en este tema, pues siempre surge esta disyuntiva de, bueno, tengo un cliente grande con el cual pues el margen tal vez pueda ser pequeño, normalmente cuando vas empezando. Entonces, vale la pena trabajar con un cliente grande que tiene un margen bajo en el negocio. Sí, no, ¿por qué? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Tú qué opinas? A ver, pues depende. Una de mis palabras favoritas es depende. O sea, si es un cliente que te da mucho reconocimiento y es un referente en la industria y te conviene tenerlo en tus credenciales, puede ser que te lo quedes. Pero si es un cliente que te está absorbiendo demasiada energía, que te está desenfocando, que no, de plano sí te está castigando mucho los márgenes y tú tienes la oportunidad de tomar otros, yo diría déjalo ir. ¿Por qué? Pues porque también muchas veces nos cuesta mucho trabajo el dejar ir ciertos clientes que son clientes que ya no deberíamos de tener. Entonces, son diferentes circunstancias, pero hay veces que está bien tenerlo. Y es más, también uno puede educar al cliente. O sea, y te puedes acercar, oye, está esta situación, podemos seguir colaborando juntos siempre y cuando, pues también haya cierto entendimiento, tenemos que respetar, te tengo que subir un poco este precio, puedes mejorar, la forma de pago. Entonces, no necesariamente por ser un gran cliente tenemos que trabajar forzosamente bajo sus reglas. O sea, también podemos llegar a, a tener ciertas negociaciones, pero algo importante es sí también aprender a decir que no en los negocios, ¿no? Normalmente, ¿a qué le dices que no? A ver, pues un cliente uno, que te hace concursar mucho y tú crees que no está siendo justo, equitativo en sus licitaciones. Esos clientes no vale la pena. Otro es clientes que sí, que el margen te tiene súper castigado y aparte es un cliente que Exige. te exige, te quita mucha energía. Otro cliente que no valore tu trabajo, otro cliente, o sea, clientes que pues no conviven con tus valores, con tus principios, que no hay una buena energía. Y tú también, y ya hemos aprendido también a detectar, ¿sabes qué? Hay clientes, o sea, de repente nos encontramos un cliente en donde dices, no, esto no va a terminar bien. Porque mucho de lo que hacemos nosotros también es la química, hay que tener entendimiento y pues de repente hay clientes que dices, o sea, esto no va a terminar bien. Entonces, o tenemos un cleaning talk, tenemos un clear the air y dejamos las cosas bien claras, o sabes que mejor, antes de seguir continuando, mejor Cada quien su camino. cada quien su camino. Ya. Ahora,
Hay dos, tres temas que de lo que has comentado me han llamado mucho la atención. El primero tiene que ver con la estrategia de cómo han crecido, ¿no? Entiendo que mucho del crecimiento que nos has platicado han sido a través de referidos, de buenas recomendaciones, pero por el otro lado, pues también ya integran un equipo comercial que está dentro de las células, por lo que comentabas. Me imagino que hubo un momento de la empresa donde se dieron cuenta que pues crecer a partir de referidos y recomendaciones estaba bien, pero que al final pues es difícil de pronosticar porque pues, las referencias y las recomendaciones no siempre dependen de ti, ¿no? Entonces ahí es donde pues se vuelve relevante integrar un equipo comercial. ¿Eso normalmente en qué etapa del negocio fue y cómo pues se dieron cuenta que era necesario? Pues mira, en un principio, los primeros años, efectivamente, o sea, no teníamos que hacer absolutamente ningún esfuerzo por, por buscar un cliente, porque todo era word of mouth. Y ese es el mejor marketing que existe en una industria de servicios. O sea, una buena recomendación, si tú sales y preguntas sobre qué es IFATO y cómo te ha ido con IFATO, sí existe un común denominador de que son unos profesionales, o sea, no me van a dejar colgado. O sea, sí existe esa garantía de que el proyecto que un cliente nos asigne sabe que le va a ir bien. Entonces, pero de repente, pues sí, esa reputación y ese word of mouth no te da para tener una nómina de más de 200 colaboradores. Entonces, evidentemente hubo un momento en donde ya no era suficiente y tuvimos que hacer un equipo de cuentas, un equipo comercial, en donde ya tanto Fer como yo no nos daba el ancho de banda de estar vendiendo, estar de cerca de todos los proyectos, ¿no? Ya son cerca de 1000 proyectos. Tenemos un índice de bateo en donde propuesta que se presenta, tenemos aproximadamente el 40% de índice de bateo, el 60% no, no ganamos, pero el 40% de los proyectos que hacemos nos los confirma. Interesante, es una buena tasa. Y justo para recapitular en torno a estas estrategias de crecimiento, pues digamos, yo siempre le recomiendo a los directivos con los que trabajo que cuando menos tengan tres fuentes de atracción de nuevos clientes. Uno, las referencias. Creo que es diferente pues que nos caigan referidos a la empresa a que tengamos una estrategia proactiva de referidos y creo que es importante eso. Segundo, digamos, prospección de ventas, un equipo comercial que esté dedicado a atraer nuevos clientes. Y tercero, pues dependiendo de la industria, el modelo de negocio, pues esfuerzos de marketing que atraigan nuevos clientes o de generación de demanda o prospección B2B, si es que son una empresa B2B. Pero bueno, esas son como las tres principales fuentes de atracción de nuevos clientes: referidos, ventas y marketing. Entonces, eso como tal. Y cambiando de tema, pues mencionabas que pues ustedes, parte de las claves del crecimiento es pues asumir que ustedes no lo saben todo, buscar ayuda externa, participar en asociaciones, tener consultores externos, etcétera. ¿Qué es lo que sientes que como empresario has tenido que evolucionar en mayor medida a lo largo de este tiempo? A ver, pues comienzo desde el primero. Existe Brad Sugars, o sea, primero, hace 20 años que empezamos con este tipo de asesoría y consultoría, en donde a veces, fíjate que nos cuesta trabajo, y más, yo tengo un socio que es mi hermano. Entonces, de repente, el saber dividir este tema de negocios familiares, creo que nos ha servido mucho el tener un coach, porque nos ayuda a quitar como el tema personal y familia. Entonces, siempre nos ha ayudado bastante. Entonces, y mostrar, o sea, entender la forma de cómo tenemos que platicar las cosas, cómo tenemos que dialogar, tenemos que saber dividir entre los temas personales, profesionales y familiares. Entonces, ahí, y la metodología, cumplir los acuerdos. Entonces, eso lo aprendimos con Brad Sugars. Después con Adices,
que es una consultoría internacional muy prestigiada, del doctor Ishak Hadises. Tiene pues una metodología muy, muy enfocada en equipos de trabajo y también nos ayudó mucho a cómo, mm, pues, hacer equipos colaborativos en donde no todo dependa del equipo directivo, en donde es muy fácil muchas veces llegarse a quejar, oye, pues es que esto, sí, pero bueno, te voy a hacer parte a ti de la solución, ayúdanos a ver el cómo. Entonces, eso nos ayudó muchísimo. Y otra es, eh, el director general muchas veces está muy solo. O sea, estamos muy solos porque, pues, tienes toda una organización y llegas a tener temas, pues, personales, profesionales, familiares, y necesitas pelotear con gente, con peers, con gente, Que eh, entienda tu mismo contexto. que tenga tu mismo contexto y que entonces, de ahí nace, por ejemplo, ahí nació YPO. YPO es esta organización internacional, Young Presidents Organization, en donde la historia es que, pues, hace muchos años, todos recordamos la marca de Hickok, tenían eran líderes en cinturones, etcétera. Muere el fundador y al hijo le heredan un negocio a los 27 años impresionante. Y él sale y empieza a buscar, pues, cómo platicar los temas con diferentes empresarios y se da cuenta que no existe una asociación, un grupo en donde él pueda platicar todas sus dudas, sus inquietudes, y de ahí él es el creador de esta organización. Y, hoy por hoy hay muchas, YPO no es la única, pero hay muchas que tienen eso, o sea, acompañar al líder y tratar de tener un equilibrio, ¿no? En YPO es un equilibrio que se divide en tres frentes. Uno es el equilibrio entre la parte personal, profesional y familiar. Y pues bueno, yo seguro no sería el mismo líder que soy el día de hoy sin haber conocido y sin haber entrado a YPO. ¿Qué es lo que sientes que más te ha permeado YPO? ¿Qué es lo que más le has aprendido? Mira, YPO tiene algo que le dicen la joya de la corona, que es el foro. El foro, ¿qué es un grupo de entre 6 y 8 miembros, que nos reunimos mes a mes. Y nos reunimos mes a mes para, bueno, primero existe un contrato de confidencialidad en donde nunca nada a nadie. Nunca nada de lo que se diga se lo puedes comentar a nadie, ni a tu esposa, ni a tu mejor amigo, ni a nada. Entonces eso lo que hace, pues, es una secrecía en donde, bueno, pues también es mucha responsabilidad. Entonces la gente y nosotros, pues, pues compartimos temas muy profundos, muy importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que estés platicando en ese grupo de personas, de 8 personas, no se lo van a comentar a nadie. Entonces, eso no existe, es muy difícil encontrarlo. Entonces, gracias a eso puedes abrirte, puedes hablar temas eh, que no lo compartirías con nadie más. Y pues bueno, y de alguna forma también estás viendo reflejado que muchos de los temas que tú vives, de tus sentimientos, pues también el resto los tiene. Entonces, eso es gran parte de estos, o sea, el foro es algo, sí es la joya de la corona, con este contrato de confidencialidad y pues el ver, bueno, y algo importante también, YPO tiene 3 tipos de integrantes. Los emprendedores, como en este caso yo, eh, las personas que vienen de family business, o sea, que son segunda, tercera, cuarta, quinta generación, y los hire guns, que son los directores generales de transnacionales. Y lo que hace también muy enriquecedor en un foro es que lo compongan estos 3 diferentes tipos de miembros. Entonces, un emprendedor está aprendiendo de un director general de una transnacional, pero también estás aprendiendo de una persona que es segunda, tercera o cuarta generación de un negocio
y eso lo hace muy enriquecedor también. Ya. Ahora, Nacho, allá afuera normalmente te dicen, pues no hagas negocio con familia o con amigos porque pues te vas a quedar o sin familia o sin amigos o sin negocio, ¿no? Y en este caso, pues tú diriges la empresa junto a Fer, tu hermano, al cual pues también le mandamos muchos saludos y por acá también les dejamos el episodio con Fer. Y bueno, ¿qué es lo que ha tenido que ser claro en la relación entre tu hermano y tú para dirigir el negocio y cómo separan la parte personal o familiar de puramente lo que involucra el negocio? Pues mire, yo creo que algo muy importante es esos valores, esos principios que nuestros padres nos inculcaron, en donde pues el amor es lo más importante. La familia es algo muy importante. El aprender a separar los temas profesionales con los familiares es algo muy importante. Nosotros hemos tenido varios profesionales que nos han ayudado a, pues primero, por ejemplo, tú podrías decir, oye, pues, em, ¿qué tipo de formación has tenido? Nosotros hoy, a mis 49 años, ya tenemos nuestro, todo nuestro protocolo de sucesión. El día de mañana, yo tengo 4 hijos, Fer tiene 2 hijos, Luis tiene 2 hijos, entonces, pero ya sabemos el día de mañana qué puede llegar a pasar en todo el tema de sucesión, ¿no? O sea, a nuestro consultor le llamaba la atención, oye, pero ¿por qué lo están buscando a esta hora, a esta edad? Si, bueno, pues a mí me da paz, a mí me da tranquilidad, entonces de alguna forma, pues ya está ese convenio establecido, ¿no? Hemos participado en diferentes foros. Tengo un foro de Family Business en YPO, en donde tengo compañeros que son sexta generación. Entonces, de alguna forma, también ahí hay una serie de best practices impresionantes que ves. Y la realidad es que te das cuenta que, pues, sí, 2 más 2 no es igual a 4. O sea, la finalidad de tener también un socio familiar es porque no hay mejor socio que puedas tener que no es, o sea, más, mejor socio que tu hermano, pues, lo veo, o sea, es complicado, pero sí es siempre y cuando lo sepas llevar, ¿no? Claro. Ahora, creo que en todo negocio, pues hay diferentes formas de pensar y eso obviamente puede llevar pues tal vez momentos tensos, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan este tipo de situaciones donde probablemente pues hay diferentes formas de ver las cosas y pues cómo llegan a este consenso? Mira, algo que ha ayudado mucho también es, el tener un tercer socio. Eso nos ha ayudado a a balancear. Es importante, él ha fungido como buffer, como mediador ahí en ciertos momentos, el platicar las cosas, el platicar, el que siempre exista respeto, en cosas complejas, en tener un consejo consultivo, el tener asesores especializados. Creo que todo eso ha ayudado en el prepararte. Yo estuve un rato en el IPADE, soy muy dado a las lecturas, soy muy dado si tengo alguna duda, tratar de investigar quién es el experto. Entonces, pues sí, en entender que no todas nos las sabemos y también en pedir ayuda, ¿no? O sea, si de repente, necesitas una terapia, necesitas, pues, el entender esta vulnerabilidad y entender que no la sabemos todas. O sea, que hay expertos de diferentes áreas y, eh, que es sano también pedir ayuda. Claro. Ahora, allá afuera, quien nos está viendo, pues probablemente también esté en una empresa familiar. En México, gran parte de las empresas pues, son familiares. Yo vengo también de una empresa familiar. ¿Qué recomendaciones podrías darle allá afuera a alguien que está dentro de una empresa familiar y que pues tiene que manejar distintas situaciones que eso conlleva? Por ejemplo, inicio yo compartiendo una recomendación. Algo que nosotros hacemos es tener espacios.
Por ejemplo, tratar de que en la oficina no se aborden temas familiares y que en las comidas familiares pues no se aborden temas de oficina. Ese es uno. Por ejemplo, otro es en la empresa, a mi papá yo suelo no decirle papá, en la empresa yo le digo señor Manuel y en la casa pues yo le digo papá, ¿no? Entonces, eso al menos a mí me ayuda mentalmente como a entender que son dos personas distintas, la persona de la oficina y la persona de la casa, ¿no? Con lo cual pues puedes tener relaciones, llamémosles distintas, que en algún momento van a congeniar. ¿Qué recomendaciones tú podrías dar allá afuera? Pues uno es el tema de la comunicación, o sea, sin no quedarse nada callado. O sea, si hay algo que te incomoda, se tiene que crear el foro y el espacio para platicarlo, porque si te empiezas a quedar calladas ciertas cosas que te incomodan, pues el día de mañana esas piedritas en el zapato ya es una ampolla y ya es algo que ya se convierte más grande. Entonces, siempre que exista alguna diferencia, algo que te moleste, que te incomode, tienes que saber encontrar el espacio para tener esos cleaning talks. Dos, es también tener la humildad. Oye, tú y yo no somos expertos, entonces busquemos un experto para resolver este el tema de recompensas. Entonces, tener la humildad de identificar, ¿sabes qué? Pues busquemos ayuda cuando sea necesario. Y tres, pues yo creo que también el no permitir que las esposas se metan. Y fíjate que esa me la dijo mi suegro. Esa me la dijo el abuelo de mi esposa, que fungía también como su papá. Me dijo, te voy a dar una recomendación. Hay ciertas cosas que no debes de permitir a que tu esposa tome partido. Y una de ellas es esa. O sea, tú mantén tu distancia porque no es sano, no es sano. Entonces, em, pues, algunas reglas muy básicas: pedir ayuda, comunicación, ser vulnerable, ser humilde y Y mantener la distancia de la esposa con el negocio. exactamente. A menos que la esposa esté en el negocio, ¿no? Sí. Pero bueno, buenísimo, Nacho. Ya estamos llegando a la etapa final de esta conversación. Me gustaría primero, pues, agradecerte todo lo que nos has aportado el día de hoy. A mí, a título personal, ha sido muy, muy valioso. Seguramente quien nos esté viendo allá afuera, pues también. Y antes de cerrar, pues me gustaría abordar dos temas. El primero, se me hace interesante, digamos, hace unos minutos nos decías, bueno, tú tienes 4 hijos, Fer tiene 2, y en tu caso, pues te tocó la empresa construirla desde cero, con hambre, con golpes y raspones, lo que pues conlleva el construir una empresa desde cero. Y probablemente a tus hijos pues les esté tocando vivirlo desde otra posición. ¿Tú cómo los educas? ¿Cómo les enseñas esa hambre? Y sobre todo, pues, ¿qué recomendaciones les podrías dar allá afuera a quien también está en la misma situación? Pues mira, lo primero es, a mí me gusta mucho compartirles mi historia. O sea, que sepan que, pues, de dónde vengo, el valor del trabajo. Me encanta, y a ellos también les gusta mucho escuchar estas historias y platícame, y de repente voy y les cuento, mira, esto me recuerda a tal. Entonces, eso lo disfruto mucho y creo que eso ha permitido eh, que también de alguna forma valoren, si no tuvieron esos altibajos que yo sí viví económicos, pero que valoren y que sepan que valoran el esfuerzo, que valoran el trabajo. em, Ese es uno, o sea, sí compartirles mucho tu historia. Otra es que también ellos compartan la misma historia que tú les estás contando, que la validen con con, con tus compañeros. Oye, yo les platico, por ejemplo, experiencias que he tenido en la universidad, en la prepa, en negocios, y de repente veo que ellos andan preguntando, andan investigando, oye, platícame esta historia, qué tan cierto es y cómo estuvo, etcétera.
Entonces, les sé y de tanto que les platico, pues les crea les ha creado este hambre también como oye, pues yo también quiero generar mi dinerito. Y ayer me escribía mi hija mayor, me decía, oye, ¿te conoces la historia de Nintendo? Y fíjate, le digo, no, o sea, no me la conozco, pero pues en la noche me la platicas. Entonces, ya a ella le encanta toda esta parte también ella, por ejemplo, está llevando el proyecto de Folk of Nights al colegio americano. Entonces, tiene también ya esta hambre eh, de ganarse y empieza a hacer sus propios negocios. Yo trato obviamente les gusta la buena vida, pero les digo, oye, pues eso que quieres, pues gánatelo tú. Gánatelo y trata de investigar y ver la forma. Entonces ya han tenido sus propios emprendimientos desde chiquitos. Me encanta ver programas de emprendedores, lecturas de emprendedores. Eso creo que funciona muy bien. Dentro de YPO también hay algo que se llama YNG, que es llevar a las siguientes generaciones, en donde tú también te postulas para ser mentor. Entonces, si tú eres mentor y tu industria y a uno de los hijos de YPO le interesa tu industria, pues también tú te conviertes en su mentor durante un programa de 1 año o 2 años. Entonces, este chavo se está acercando con ese mentor y le están preguntando, oye, cuéntame más, entonces pues eso vale oro. O sea, tener a un mentor que ha sido un empresario o es un empresario actual y tener al hijo pues de alguien de la comunidad es algo muy valioso, ¿no? Entonces, yo creo que pláticas, ellos ya saben que hay 3 libros, ¿no? Que te hablan mucho del dinero, del de Die with Zero, que es una cultura como muy americana. El libro dice, si te mueres con $1 en el banco, significa que hiciste mal las cuentas. ¿Por qué? Pues porque el libro habla mucho pues tienes que vivir todo en experiencias o gastártelo, pero o bien heredarlo en vida. Entonces, que si te quedaste teniendo ciertos ahorros en el banco, es porque hiciste mal las cuentas. O no lo viviste ¿O no o, lo o heredaste? no lo heredaste correctamente en vida, ¿no? Principalmente que no lo viviste tú. Eh, Hay otro libro que también habla La psicología del dinero, que me parece un súper libro, que está muy bueno, y otro que se llama The Soul of Money. Creo que los 3, cada uno lo habla desde su perspectiva. Yo recomiendo que no lean uno, que lean los 3 y cada uno llegue a su propia conclusión, pero me parece que es un tema también el del dinero, que es un gran tema que muchas veces no se platica. Sí. No se platica ni con la esposa ni con los hijos. Entonces, yo es un tema que constantemente lo abordo, trato de quitar mitos, paradigmas y trato de que se hable abiertamente en la familia. Sí, que no se platica o muchas veces que no se educa, ¿no? Porque se puede platicar, pero pues se platica en otros contextos, igual y hasta en medio discusiones, y pues no hay como el clima para educarse al respecto, ¿no? Y creo que pues también tomando lo que decías de, bueno, cuál es la fórmula que han hecho ustedes como socios, pues bueno, meter un tercero que haga ese balance, que sea ese árbitro, ese juez, también creo que sería bueno. Y bueno, ya estamos llegando ahora sí a la etapa final. Me gustaría nada más pues invitarte a participar a la sección que le llamamos decisiones de negocios, donde pues como lo decíamos, pues ser empresario es un camino a veces muy solitario, donde te toca tomar decisiones con la laptop enfrente, con la silla, con la almohada, porque pues a veces no tienes alguien que comparta el mismo contexto en tu círculo cercano. Entonces me gustaría plantearte un caso de negocio muy pequeño, con 2 opciones, las cuales las dos son viables, las dos son posibles. Cada uno obviamente tendrá consecuencias y me gustaría que tú nos compartas qué decisión tomarías y por qué. Ok, ¿Va? perfecto. Mira, el caso es el siguiente. La empresa que es tu mejor cliente y que tiene el 40% de los ingresos
de tu negocio, pues cambia el director de marketing, supongamos. Y este nuevo director de marketing pues constantemente cambia de opinión, no es claro en sus expectativas, pide que tu equipo entregue cosas en tiempos que no son viables, rechaza las entregas porque pues dice que no es la calidad acordada, etcétera, ¿no? Entonces pues la dinámica se vuelve tóxica a tal punto que pues igual y tu equipo ya está desgastándose, ¿sí? Entonces pues obviamente tienes dos opciones. Opción número uno, continuar con él, trabajando para mantener los ingresos. Obviamente, pues hay una nómina, hay costos y gastos que mantener. Entonces, pues optas por mantener la relación. Opción número dos, terminas la relación para cuidar a tu equipo, aunque eso implique pues perder el 40% de los ingresos de la empresa. ¿Qué opción tomarías y por qué? ¿Y no existe la 3? ¿Cuál sería tu tres? Bueno, primero, definitivamente nunca permitiría tener un cliente que fuera el 40% de mis ingresos. Entonces, trabajaría en mitigar eso y no permitir que máximo ningún cliente tuviera más de un 10. Ese es la 3. Luego 3.1, ¿qué es lo que haría? Y lo hemos tenido. Tendría, y yo acompañaría al equipo y tendría una junta de calidad con el cliente, en donde platicaríamos y haríamos un flujo de trabajo en específico con ese cliente, porque muchas veces tú conoces tu realidad, pero no conoces la del cliente. Entonces, digamos, a ver, queremos hacer una metodología, una forma de trabajo de cómo podemos trabajar de la mejor manera. Uno es, ok, el brief, los briefs que sean completos. 2, mis tiempos de respuesta son así asado. 3, o sea, ciertas golden rules, yo le llamo. Y este caso que tú me dices lo he tenido, no con clientes del 40%, pero en donde de repente no hay entendimiento o clientes difíciles. Y para los equipos a veces, ay, es que el cliente es muy difícil. Ah, sí, pero a ver, ¿qué hemos hecho? Que y de alguna forma, tras este tipo de reuniones, te digo que el 90% de las situaciones se han mitigado. Entonces, yo tendría esa reunión, entonces yo me voy por una opción 3. Y ahorita que dijiste clientes difíciles, algo que a mí me gusta compartirle a mi equipo es que no hay clientes difíciles. Creo que hay clientes que faltan al respeto o que no comparten los valores. Y por el otro lado, hay clientes y situaciones que probablemente no sabes cómo manejar. Y cuando no sabes cómo manejar una situación o un cliente, ahí es donde para ti se torna difícil. Pero probablemente para quien sí sabe manejar esa situación, pues igual y no es difícil. Entonces, creo que el distinguirlo de este punto de vista, al menos a nosotros, nos ha ayudado como a separar y tener más claridad de, bueno, qué toca hacer, cómo alinear. Y pues bueno, con esto me gustaría cerrar el episodio, Nacho. Nuevamente, muchísimas gracias por la conversación, fue bastante rica y nos vemos en un nuevo episodio de Crecedores. Perfecto, Manuel. Muchas gracias a ti por la invitación.